Hoy te doy la bienvenida al día 107 de la Biblia en un año. Hoy estamos en Segunda de Reyes. Hoy comienza de hecho un periodo interesante en la historia de Israel. Segunda de Reyes capítulos 15 al 17 y el Salmo 106. Segunda de Reyes 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada, mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo hirió delante del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta es la palabra que el Señor habló a Jehú. Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Entonces Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas, por eso la hirió. Y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor en todos sus días, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Manahem dio a Pul 34 toneladas de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Manahem exigió este dinero a Israel, a todos los ricos poderosos, de cada uno 570 gramos de plata para pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y su hijo Pecaía reinó en su lugar. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces su oficial, Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en la ciudadela de la casa del rey, y también a Argob y a Arie, y con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaaditas. Lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor.
no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Hijón, Abel Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y se los llevó cautivos a Asiria. Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar, en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalías, contra Judá. Jotam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram, y echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat, y allí han morado hasta hoy. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al desierto en Kir, y dio muerte a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar, y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí, para consultar.
Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria, y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia
como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. Así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Asima, y los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor, pero no nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos ni sus ordenanzas, ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán, ni los ofrecerán sacrificios, sino que al Señor, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán, y ante Él se inclinarán, y a Él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Salmo 106. Aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar en el Mar Rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió al Mar Rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras,
no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán, y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo. La llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Fineés se levantó e intervino y cesó la plaga, y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. También hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Los entregó en manos de las naciones, y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron, y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en sus propósitos, y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, y se acordó de su pacto por amor a ellos, y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Los hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga amén, aleluya. Amén. Wow, quiero que veas lo fascinante que es que hoy nos haya tocado leer el Salmo 106 junto con los capítulos que leímos de Segunda de Reyes 15 al 17, porque el Salmo 106 siento que es el resumen perfecto de todo lo que Israel ha vivido hasta hoy. Es literalmente un resumen de todo lo que hemos visto en Éxodo, en Jueces, en Samuel, en Reyes. Estos ciclos de muerte, estos reinados de hombres que sacrifican sus hijos a ídolos, hombres que no obedecen al Señor a pesar de los cientos de milagros que Dios ha hecho con la nación hasta este momento. Para el punto que estamos leyendo ahorita, estamos viendo específicamente unos reinados débiles que obtuvieron el poder con rebeliones y asesinatos. Bueno, primero comenzó el capítulo 15 con Azarías, que vamos a conocer un poco más de él cuando estemos en Crónicas, pero Azarías es conocido también como Usías. El rey Usías es el mismo, es el rey Azarías, y el rey Usías nos recuerda a Isaías, ¿verdad? Porque por allá en el capítulo 6 de Isaías
menciona que en el año de la muerte del rey Usías, es decir, Azarías, el que vemos acá en 2 de Reyes 15, es cuando comienza el periodo de ministerio de Isaías. Entonces, quiero hacer este paréntesis. Mencioné al principio que acá comienza un punto interesante de la nación de Israel. Hago este paréntesis porque para este periodo que estamos leyendo hay varios libros de la Biblia que están interconectados. Son varios libros que en este momento todavía no hemos conocido, no hemos llegado hasta ellos, pero son varios libros que están interconectados en cronología. Y vamos a entrar ahorita en estos capítulos a un periodo en Israel que es el exilio. Es este periodo donde el pueblo es llevado cautivo a otras naciones. Y en este periodo preexilio hay varios profetas que quiero mencionar para que lo tengas en cuenta. Tenemos por ejemplo a Isaías, que ya lo mencioné. Isaías comienza a ser profeta durante el periodo de Azarías o Usías. Tenemos también a Oseas, tenemos a Joel, Amós, Abdías, Jonás, tenemos a Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. ¿Sí? Todos estos profetas están operando en su ministerio profético y vamos a leer más adelante sus libros, pero están operando durante este mismo periodo que estamos leyendo hasta ahorita. Después de eso viene el exilio y son otros los profetas del exilio, que hoy no me meteré en eso, después lo veremos. Entonces, en este periodo del exilio y un poco anterior al exilio, surgen varios profetas, ¿sí? Que son estos que acabo de mencionar. Vemos después de Azarías, que fue un buen rey de alguna manera, hizo algunas cosas malas, pero lo veremos después en Crónicas. Siguió Jeroboam, Zacarías, luego Salún, a Salún lo mata Manahem. Y básicamente lo que estamos viendo en ese momento es un asesino reemplazando al anterior. Es un reinado de asesinos, es un reinado de traiciones. Luego vemos más adelante a Oseas tratando de hacer una alianza con Egipto. Y finalmente vemos a Asiria invadiendo Israel y esto lleva a los israelitas al exilio. Ahorita quiero profundizar un poquito más en el porqué del exilio. De hecho, pues lo leímos bastante claro en el Salmo 106. Pero bueno, Judá no está muy bien que digamos tampoco. Judá tiene a Acaz y Acaz ha entregado su adoración a Moloc. Él estaba adorando a Moloc y había esta costumbre donde Moloc era adorado calentando una estatua de metal que representaba a este dios hasta que la estatua se ponía roja de tanto calor. Y lo que hacían era que entregaban allí a sus hijos en las manos de esta estatua. Y mientras entregaban a sus hijos, tocaban tambores que iban sonando al sonido de los gritos de los niños mientras morían quemados. Y esto hizo Acaz, imagínate. Después de esto, Acaz en una visita a Damasco ve un altar pagano y le gusta tanto este altar que él se propone levantar uno igual en Jerusalén. Mira entonces, está profanando el templo, trae ideas de altares paganos para hacerlos en el templo en Jerusalén. Y es gracias a todo este cúmulo de maldad, es gracias a todo esto que Asiria toma a Israel cautivos en exilio. La nación se ha apartado del Señor de una manera absoluta y esto provocó la ira de Dios. Ponte a pensar, ahorita mientras evalúas al pueblo de Israel y a Judá, es como si estuviéramos leyendo Éxodo y Josué, pero leyendo acerca de los pueblos que vivían en Canaán. Para este punto Israel no se diferencia en nada, de hecho parece que viven peor. Entonces, la conclusión de todo esto, vemos cómo la desobediencia trajo muerte sobre Israel y Judá. Pero apareció alguien, un rey, un gobernante que fue justo, pero la obediencia de este gobernante, la obediencia de Jesús, lo llevó también a la muerte. Pero su muerte no fue una muerte que trajo condenación y desolación y exilio. La muerte de Jesús, por su obediencia, fue una muerte que nos ha llevado a la vida. Señor, hoy te damos tantas gracias porque no eres como Acaz, que entregó a sus hijos en el metal para satisfacer sus propios deseos.
Tú eres aquel que entregó a su Hijo para satisfacer la ira que había contra la humanidad, que había pecado contra ti. Hoy te damos gracias porque nos has perdonado, porque nos has lavado. Hoy te damos gracias porque la obediencia de tu Hijo Jesús nos ha traído vida, a pesar de que somos tan parecidos a Israel, a pesar de que hemos pecado una y otra vez y hemos adorado a los ídolos que nuestro corazón ha levantado. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser obedientes, que nos enseñes a vivir de una manera que te agrade a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.